Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 23 de Lucas, recordando lo que vimos en la primera parte, que fue la aprehensión y el juicio de Jesús, primero ante las autoridades judías y después ante las autoridades romanas, representadas por Pilato, pero también ante Herodes, que era la autoridad en la región de Galilea, de donde procedía Jesús, ¿verdad? Ya en esta parte ya estamos viendo el proceso que lo lleva hacia su lugar de ejecución, ¿verdad? Que va a ser el monte del Gólgota, que significa calavera, y vamos a ver lo que sucede en este trayecto que ya está comenzado. Ya vimos que había salido de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Bien, seguimos con el versículo 28. Nosotros vemos cómo Jesús tiene una reacción ante aquella gente, sobre todo las mujeres, que estaban llorando y clamando por Él, ¿verdad? Por lo que estaba sufriendo, por lo que estaba pasando. Entonces Jesús les hace ver que no se lamenten por Él, que realmente en esa hora deben lamentarse por ellas mismas, ¿verdad? Que lo piensen, que lo analicen, y les dice: no lloréis por mí, hijas de Jerusalén, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Nosotros ya habíamos visto en otra parte lo difícil que es para las mujeres con niños pequeños huir, ¿verdad? Y cuando viniera la calamidad iba a ser todo un problema, tanto para las embarazadas como para las que tenían niños de crianza o niños pequeños que tenían que cargarlos. Entonces no podían huir a prisa y se iban a quedar atrás, iban a ser víctimas, ellas y sus hijos, ¿verdad? Por eso dice: no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Y cuál iba a ser la reacción de esas mujeres ante la calamidad que Jesús les está anunciando que vendría en aquel día? O sea, cuando se cumpliera lo que él había predicho, ¿verdad? Que Jerusalén iba a ser destruida y sus habitantes con ella, ¿verdad? Los que no alcanzaran a huir. Y le dice: ¿por qué aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron? ¿Por qué? Pues porque no tienen ese lastre, vamos a decir, ese peso que tienen que cargar y que no las deja correr y irse a prisa a salvarse, ¿verdad? Y claro, no van a dejar atrás sus hijos. Lo primero que van a tratar de salvar son sus hijos. Entonces van a decir: bienaventuradas las que pueden irse y salir, ¿verdad? Y le sigue diciendo: comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Y aquí estamos viendo que Jesús está hablando tanto de las alturas como de las partes excavadas, hundidas, que son los collados, los cuellos de los montes por donde puedes pasar, ¿verdad? Entonces a los montes les va a decir: caed sobre nosotros. ¿Por qué? Que no me vean, que me puedo ocultar. Y los collados cubridnos, o sea, las partes bajas, que haya una cueva, que haya un resquicio, que haya una parte en donde me pueda esconder, ¿verdad? Porque no puedo ir a prisa. Y en alguna manera está aquí la idea
cuando habla de cubrirnos, de que estoy dispuesta a pasar la amenaza de que me caigan las rocas encima y me despedacen, o que me entierren los montes. Por eso lo de cubrirnos. Preferible pasar todos esos riesgos a enfrentar aquella amenaza terrible que venía sobre la población, ¿verdad? Y sigue diciendo Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y está hablando del árbol verde, está hablando de él mismo. Él es un hombre joven, lleno de energía, un hombre que ha sido acusado y sentenciado sin tener culpa. Por eso es árbol verde, árbol en todo su florecimiento, en toda su fuerza, ¿verdad? Que no tiene por qué estar pasando esas calamidades. Un árbol verde, un árbol que está creciendo bien y fuerte, no tratamos de quitarlo, de tumbarlo, lo protegemos, queremos que siga creciendo. Y Jesús dice, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el árbol seco? Y el árbol seco representa la gente que no tiene opción de vida, que aunque están vivos es como si estuvieran muertos, porque son candidatos a la muerte, que va a ser lo que va a suceder con la población cuando venga la destrucción romana sobre ellos, que no van a querer que queden ni de la ciudad nada, ni de la gente, ¿verdad? Entonces ya son considerados árboles secos porque no tienen esperanza de vida, ¿verdad? Entonces Jesús dice, si en el árbol verde, o sea, cuando no hay dificultades, cuando no hay nada que perseguir, miren lo que está pasando, ¿verdad? Muchos comentaristas dicen que esto se refiere a la justicia de Dios, ¿verdad? Que si sobre Jesús está actuando de esa manera simplemente porque está cargando el pecado del mundo, ¿cómo no será contra los pecadores? Y los que ejercieron, vamos a decir, su voluntad o su sentimiento o su actitud para que Él fuera muerto. Pero yo no veo aquí nada de eso, ¿verdad? Yo más bien veo lo que es la situación de la gente en el momento. La situación de Jesús, que no tienen por qué perseguirlo, y la situación de la gente que sí va a ser perseguida, vamos a decir, con causa, porque el gobierno quiere destruir esa ciudad y ese pueblo, ¿verdad? Entonces, ya ustedes interpreten, yo les doy las dos versiones, a la que yo más favorezco, pero la otra también, ¿verdad? Sí, Katy, por favor. Aquí el árbol verde sería los que estamos llenos de la palabra, imagino, ¿verdad? Los que estamos llenos de la luz del Señor. Y el seco, pues sería los que no tienen la palabra, los que están sedientos de ella, ¿verdad? Los que no tienen iluminación, ¿verdad? Entonces están secos, no tienen vida, no tienen verdad, no tienen nada, ¿verdad? Sí, cómo no, también eso se puede interpretar. Decía Jesús, recuerden, ¿verdad? Cuando alguien le dijo, deja que vaya y entierre a mi padre, dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven en pos de mí. O sea, los que ya tienen la vida, el anhelo de la vida eterna, el anhelo de seguir a Jesús, tú vente, deja que los que no tienen ese anhelo se encarguen de las cosas terrenales, ¿verdad? También muchas gracias, Katy. Entonces, es lo que Jesús les explica, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura del versículo 32. Nosotros vemos aquí otra situación dentro de esta cumplimiento de la condena que se le había dado a Jesús.
¿verdad? No era él solo el que iba a ser ajusticiado, sino que iban 2 malhechores acompañándolo. Y de esa manera se cumple la palabra de la Escritura que dice que fue contado con los inicuos, ¿verdad? Ahí, en medio de 2 malhechores, ahí iba a ser crucificado Jesús. Y como haciendo resaltar el asunto de contado con los inicuos, en medio de los 2, como si fuera el peor de ellos, ¿verdad? Entonces también aquí vemos esa situación, ¿verdad?, dentro del ajusticiamiento de Jesús. Y luego dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Nosotros vemos aquí como también hay el cumplimiento de la Escritura del Salmo 22, ¿verdad? Que también nos habla de que iba a suceder eso, ¿verdad? De que iba a ser contado con los inicuos y que iban a ser repartidos sus vestiduras, ¿verdad? Y jugándolos, ¿verdad?, a la suerte, así se los iban a repartir. Los comentaristas dicen que estos 2 malhechores representan a toda la gente que está cerca de Jesús. Uno representa a los que estando cerca de Jesús no quieren tener nada que ver con él. Pero a la hora del apuro sí le exigen ayuda, ¿verdad? Y por el otro lado, a los que sí sienten esa cercanía con Jesús y desean tener relación con Jesús, ¿verdad? O sea, los que buscan a Jesús en su corazón y los que rechazan a Jesús en su corazón. Que ahí en esas 2 personas está representada toda la humanidad y su actitud ante la presencia de Jesús o la oportunidad de que Jesús esté en sus vidas, ¿verdad? Y aquí Lucas nos presenta lo que en las expresiones de Jesús en la cruz se conoce como las 7 palabras. Y aquí esta es la primera palabra en la cruz, ¿verdad? Perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es una enseñanza para nosotros de lo que Jesús estuvo hablando, de que perdonáramos a nuestros enemigos. No nada más a los que nos hacen bien, ser muy buenos con ellos, no, a los que nos hacen mal, a los que nos persiguen, a los que nos injurian, a los que nos odian, perdonarlos y sobre todo rogad por ellos. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Está intercediendo por ellos. Padre, perdónalos. Está intercediendo por ellos. Y pone una razón por la cual pide el perdón, porque no saben lo que hacen. Están tan cegados, tan metidos en sus asuntos, en su mundo, en su forma de pensar, que no han abierto su mente a lo que tienen delante, ¿verdad? Y luego Pablo, ya cuando nos enseña a entender la palabra, dice que si hubieran sabido a quién mataban, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, dice Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabían lo que estaban haciendo, no querían entender, porque pruebas tenían, ¿verdad? Pero no querían entender, tenían endurecido el corazón y estaban casados con sus propios principios. Y aquí no podemos culpar de golpe así al pueblo, de duro, de irreverente, de falto de fe o de entendimiento. Tenemos que culpar en primer lugar a los maestros, a las autoridades, a los encargados de dirigir y enseñar al pueblo, que los enseñaban mal, los dirigían mal, y el pueblo obediente a esos maestros los seguía sin abrir los ojos, sin fijarse.
Por eso yo siempre les digo, cuando lean algo que se refiere a la Escritura, véanlo, analícenlo y traten de confrontarlo con la palabra. No acepten todo lo que leen porque es un muy buen escritor cristiano. No, analicen, porque somos humanos y los humanos nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, siempre conforme a la palabra, tratar de encontrar el sentido, pero auxiliándose con la palabra, ¿verdad? Habrá muchas veces que estén en lo cierto, que tengan razón, que estén muy bien fundados, pero habrá veces que no, que sea lo que su propia cultura y enseñanza y medio les ha imbuido, porque todos estamos expuestos a nuestro medio, ¿verdad? Entonces todo eso nos va formando y va formando nuestra manera de pensar, ¿verdad? No es que sean infieles o faltos de inteligencia, ¿no? Es el ambiente que nos formó, ¿verdad? Entonces por eso hay que siempre analizar. Sí, así como existía en los tiempos del pasado, que está reflejado en esta palabra sagrada, en los tiempos actuales sigue ocurriendo en lo mismo, porque aún en los púlpitos, gente que tiene ese poder, esa facultad de estar ahí al frente, habla también mentiras, enseñando equivocadamente a la gente. Y la gente, como nos hemos dado cuenta, a veces la gente no razona. Eso lo hemos visto en las elecciones, por ejemplo, que se han dado recientemente. Igual en la palabra, a veces la gente no razona o no se dirige a esa sabiduría sagrada que te dirige en todo momento, esa voz que ahí está siempre. Y se dejan llevar por esas malas enseñanzas, porque existe también eso. Miren, muchas veces no hay la intención de dar una mala enseñanza, pero el método que tienen se presta. Y es muy común, por eso dice, quizá porque ya tiene una formación un poco en escribir, que dice, ponga el tema que va a anunciar, lo primero, las primeras palabras, luego ya lo desarrollará, pero póngalo para que la gente ya esté esperando algo y ya esté pensando en lo que va a tratar, que es lo que nosotros en las predicaciones llamamos la introducción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se va a quedar con esa idea con mucha firmeza, ¿sí? Incluso en el sistema terapéutico en el que yo fui formada, que es la terapia breve sistémica en soluciones, científicamente está comprobado que eso que usted está diciendo es muy importante. Entonces, como ejemplo muy breve, en el sistema terapéutico, cuando una persona viene con un problema, viene deprimido, viene sin esperanza, en una palabra, pero primero el deber del terapeuta es enfocarle todo lo bueno que tiene. Luego nos vamos con el problema, pero ya recordó que tiene algo bueno, algo de lo cual va a utilizar para solucionar aquel problema. Y luego al final se le reencuadra todo positivamente. ¿Por qué? Porque eso le da esperanza para salir adelante de esa situación. Entonces eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Entonces tenemos que siempre pensar en eso, ¿verdad? Y ya les digo, analicen, piensen, ¿verdad? Cuando lean. Sí, pastor. Sí, hermano. Volviendo al pasaje, sí. Yo veo aquí tres protagonistas en lo que está sucediendo con la vida de Jesús en este momento. Primeramente, pues veo al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Sí. A Satanás, que es el que verdaderamente es la mente maestra que está detrás de toda esa maldad, persecución hacia Jesús, ¿verdad? Que no es una persecución de este momento, es una persecución desde el Antiguo Testamento. Sí. Primeramente desde que Dios profetiza, ¿verdad?, de que la simiente de la serpiente sería aplastada por la simiente de la mujer. Desde ahí el enemigo trató de impedir la formación de un pueblo a través del cual viniera Jesús, ¿verdad? Luego cuando Jesús nace, la matanza de los niños y todo eso, digo, aunque el instrumento fue Herodes, la mente que estaba detrás era Satanás mismo, y aquí lo podemos ver también, sin quitar la culpa de
de las personas, de los líderes o del pueblo incluso, ¿verdad? Sí. Que es el segundo protagonista, sí. ¿Verdad? Que son instrumentos en manos del enemigo para llevar a cabo lo que estamos leyendo. Pero también, sobre todo, sobre estos dos protagonistas vemos a Dios, sí. ¿Verdad? Que está, al final de cuentas, es un cumplimiento de las promesas y de las profecías sí. De todo el Antiguo Testamento. Entonces yo creo que sí tenemos que darnos cuenta que detrás de este mundo material en el cual vivimos sí. Hay un mundo espiritual, sí. ¿Verdad? Que se está moviendo, tanto en lo malo como en lo bueno, sí. ¿Verdad? Y tener la confianza de que al final de cuentas la voluntad de Dios es la que va a prevalecer, sí. Aún sobre lo malo, no importa cuán grande sí. O difícil veamos la maldad, al final de cuentas la palabra de Dios, sí. La voluntad de Dios es la que se va a cumplir, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y eso podemos verlo en todos los aspectos, incluso sí. Ahorita que tocaba la hermana Nelly lo de las elecciones, aún detrás de las elecciones. Sí, también. Digo, si se hizo una buena elección o no se hizo una buena elección, pues la historia, el tiempo lo va a decir. Sí. Pero no podemos dudar que aún detrás de una buena o mala sí. Elección que no hayamos hecho, va a estar la voluntad de Dios, sí. ¿Verdad? Sí, como en este caso, que parecía que lo peor que podía suceder era la muerte de Jesús, ajá. Pero sin embargo Dios tiene el poder de convertirlo en la más grande bendición para la salvación de todos los que lo sigan, ¿verdad? Entonces sí, es siempre aceptar y acatar la voluntad de Dios como viene y tratar de ver, tener la confianza de que el Señor tiene las riendas de todo y tratar de ver el propósito de Dios en las cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, aquí... nada más permítame, hermana. Sí, cómo no. Ahí sí quisiera puntualizar bastante esto, de que tenemos que ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En cada situación que nos acontezca tenemos que ver la presencia y la mano de Dios, porque a veces como cristianos tenemos una mentalidad de vivir en una dualidad, ¿verdad? De decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero soy cristiano en las cosas espirituales o en las cosas de la religión o en la iglesia. Pero fuera de eso, ya en mis negocios, en mi profesión, en mi casa, en mis paseos, vamos a decir, no sé, ya ahí ya Dios no tiene nada que ver. Y no, toda nuestra vida, tenemos que tener esa mentalidad, hermanos, de que toda nuestra vida debe estar centrada en Dios, ¿verdad? Y la mano de Dios está en todo. Tenemos que verlo así, de esa manera. Es el ser cristiano por todos los lados, no casi cristiano, como decía Juan Wesley, ¿verdad? Así es. Sí, lo digo, hermana, porque tuve una consejería con una persona, con un matrimonio, bueno, no un matrimonio, nada más el varón, ¿verdad? Pero ellos están yendo a una consejería con una psicóloga, consejería matrimonial. Y ahí me decía la persona que ahí con la psicóloga o el psicólogo, la esposa, que también es cristiana, dice, no, es que, el esposo le dice, es que la voluntad de Dios no es el divorcio, porque el psicólogo le proponía, pues sepárense, ¿verdad? Y él decía, es que no es la voluntad de Dios el divorcio. Y la esposa decía, no metas a Dios en esto. y ahí está, donde obviamente, si yo sé que no es la voluntad de Dios, no quiero ser confrontado con la voluntad de Dios, por eso no quiero meter a Dios. Porque si meto a Dios, yo tengo que sujetarme a lo que dice la palabra, y es lo que a veces no nos conviene, ¿verdad? Pero sí tenemos que ver a Dios, aquí como lo vemos aquí, aún en los aspectos más negativos está la mano de Dios y hay un propósito, como usted dice. Sí. Muy bien. Vamos a seguir adelante con la lectura. El versículo 35, por favor.
Aquí nosotros vemos cómo Lucas nos presenta a los distintos grupos de gente que están ahí delante de la cruz y cómo a su manera cada uno injuria a Jesús, casi siempre usando el motivo, vamos a decir, legal por el cual fue ajusticiado, que es el de proclamarse rey, que fue lo de lo que lo acusaron. Se quiere poner por encima de la autoridad romana proclamándose rey, ¿verdad? Entonces vemos que por allí va y dice, y el pueblo estaba mirando, y lo que Lucas hace notar con mucha, así apuntándolo, es a las autoridades, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, fíjense, se supone que los gobernantes son los que nos deben de poner la muestra en el orden, en el comportamiento correcto. Por eso Lucas dice, y aún los gobernantes, o sea, no el populacho, no la gente sin educación y sin cultura, no, aún los gobernantes, los que debían de poner el ejemplo de buen comportamiento en aquel acto, dice, se burlaban de él y decían, sálvese, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ellos marcan mucho lo del Cristo, o sea, el Mesías, el enviado prometido por Dios. Si este es, pues tiene que tener poder, sálvese a sí mismo, ¿verdad? O sea, cuestionando la personalidad de Jesús, la calidad de Jesús como ser, ¿verdad? Y burlándose de que se creía mucho, salvaba a mucha gente, ayudaba a mucha gente, levantó muertos, a ver, que lo actúe sobre él, ¿verdad? O sea, la burla está en que querían poner de manifiesto que Jesús no era lo que había pregonado. Porque si fuera lo que había pregonado, se salvaría, tendría el poder para salvarse a sí mismo. Ahí estaba la burla, ¿verdad? Es el escogido de Dios, pues que lo demuestre, ¿verdad? Y los soldados también le escarnecían acercándose y presentándoles vinagre. Nosotros sabemos que muchas veces la autoridad puesta para nuestra protección y también para sujetarnos al orden, a veces son prepotentes y son los primeros que cometen injusticias. Todos sabemos en las policías de todo el mundo cómo aprovechan de su poder que tienen sobre la gente para muchas veces salirse de su papel y cometer tropelías contra la gente, ¿verdad? ¿Basados en qué? En la investidura que tienen con un poder sobre la gente, ¿verdad? Y aquí los soldados no eran la excepción, lo usaban también, ¿verdad? Para mostrarse prepotentes y entonces también injuriar a Jesús y tratar de hacerle más daño del que ya estaba recibiendo. Cuando los enjuiciados iban a la cruz, ya estaban muy extenuados, ya tenían mucho tiempo de estar recibiendo castigos, azotes, heridas, los latigazos en el camino, la caminata. Ya habían perdido, simplemente con caminar bajo el sol de Judea ya dejaba extenuado, porque es un clima desértico, ¿verdad? Y estamos viendo que era ya por cerca de mediodía o por mediodía cuando él llega a la cruz y es crucificado, ¿verdad? Porque nos habla, no me adelanto, me espero, ya que me quería adelantar, pero es cerca de mediodía ya cuando hizo toda su travesía Jesús. Entonces debe de haber tenido una sed tremenda y no hay nada que nos quite más la sed más que el agua. Y pudiéndole ofrecer agua, le ofrecían vinagre. Nosotros sabemos
que los ácidos nos hacen sudar. No sé si han experimentado el hecho de comer limón y empezar a sudar. Y el hecho de que el limón es muy refrescante es precisamente eso, que el sudor nos refresca, porque es el método que tiene, el mecanismo que tiene el cuerpo para refrescarse, ¿verdad? El sacar líquido, entonces nos hace el sudor en el cuerpo, ese agua afuera del cuerpo, donde se seca con el aire, nos enfría, ¿verdad? Entonces es la manera de refrescarnos. Yo fui muy comedora de tamarindos, del limón de cuando estaba muy chiquita, pero de tamarindos cuando ya era joven, no, era empezar a sudar, pero a chorros, por el ácido. Y es el mismo efecto que hace el vinagre. Todos sabemos que los tepaches son muy refrescantes, ¿verdad? Qué ricos a los que nos gustan los tepaches, porque son ácidos. Y ese ácido nos refresca, ¿verdad? Pero aquí con Jesús, que ya estaba tan deshidratado, imagínense, era una crueldad, ¿verdad? Era una crueldad. La gente luego piensa y dice, no, pues sí, es muy refrescante, porque piensan, el tepache no es más que un vinagre, ¿verdad? Es muy refrescante. No, lo estaba extenuando más. Por eso era la crueldad y ellos lo sabían, ¿verdad? Era una crueldad lo que estaban haciendo los soldados con Jesús. Yo he escuchado, hermana, discúlpeme, también que le dieron vinagre, bueno, en otro pasaje donde él clama, cuando él dice tengo sed, ¿verdad? Que porque el vinagre, no sé si sea cierto esto, no lo he investigado, era como una especie de, para el dolor, para que no sintiera tanto el dolor. Mirra. La mirra. La mirra es la que es como un adormecimiento, okay. No el produce, vinagre, entonces. No el vinagre. Pero generalmente mezclaban la mirra con el vinagre, por eso se combinan las dos cosas. Pero es la mirra la que produce ese efecto. Aquí Lucas no nos los menciona, en otros evangelios sí se menciona. La mirra es amarga y la mirra, lo amargo hace, como lo ácido también, que la saliva fluya. Y entonces cuando pasamos líquido, pues como que se nos refresca la garganta. Lo malo es cuando ya no tenemos líquido en el cuerpo, ¿de dónde? ¿Verdad? Ese es el problema. Pero sí, tiene ese efecto. Y también aquí, ¿verdad? Los soldados le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, poniéndole delante como dándole una bofetada con la acusación, ¿verdad? Si eres el rey, te proclamas rey, si eres el rey, sálvate a ti mismo. O sea, tienes poder para hacerlo. También dice, y había un título también escrito sobre él con letras griegas, latinas y hebreas. Y aquí es muy interesante, porque aquel título estaba para que todo mundo pudiera enterarse de cuál era la acusación. Los que nada más hablaban hebreo y leían hebreo lo podían entender. Los que nada más tenían conocimiento de la lengua griega lo podían entender. Y los que tenían el conocimiento de la lengua latina, o sea, de los romanos, también lo podían entender. No había ninguna persona que leyera que no pudiera entender cuál era el significado de la causa de la muerte de Jesús. Pero aquí hay otra cosa también. Al mismo tiempo que las autoridades, que fue la intención de Pilato al poner ese letrero, ustedes lo acusan de esto, vamos a ponérselo. De alguna manera para que sea la acusación de ustedes, no la mía, la de ustedes sobre él, ¿verdad? Al mismo tiempo que estaba allí, era una proclamación que Dios hacía de que aquel hombre realmente era el rey. Y aquí nosotros podemos pensar, no solo de los judíos, como decía aquel letrero, sino de toda la humanidad, ¿verdad? Pero, fue el primer folleto. Sí, evangelístico, sí.
Y como decía el pastor, siempre tenemos que ver la mano de Dios detrás de las cosas que suceden, las cosas humanas, aún de las malas, por como esto, que era una cosa mala, pero ahí estaba la mano de Dios proclamando, ¿verdad? Que aquel hombre era realmente un rey, y un rey que sobrepasaba cualquier idea que pudieran tener aquellas gentes de un rey. Vamos a seguir adelante con el versículo 39. Aquí nosotros vemos la actitud que tienen aquellos dos hombres que están crucificados a los lados de Jesús. Y ya dijimos que representan los que están en favor de Cristo y los que están en contra de Cristo, ¿verdad? Los que quieren oírlo, aceptarlo, seguirlo, y los que no les interesa para nada, que lo rechazan. Y vemos, por los otros evangelios sabemos que al principio los dos lo injuriaban, ¿verdad? Los dos estaban molestos, enojados, temerosos, asustados por la muerte que iban a recibir, y siempre tratamos de desquitarnos con el que tenemos más cerca, y entonces injuriaban a Jesús. Pero ya estando crucificados y oyendo, ya recordemos que ya Jesús había pronunciado las palabras pidiendo el perdón de sus enemigos, uno de ellos reacciona a la actitud de Jesús. Este no es como los demás, no es como nosotros. Es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando uno de los malhechores, el de corazón duro, empieza a injuriar a Jesús y le empieza a echar en cara el que es el Mesías y que es el que ha estado proclamando y demostrando poder, entonces, oye, si tienes ese poder, sálvate. Pues, ¿qué estás haciendo hoy en la cruz? Y de pasada, pues a nosotros también. Y aquí es donde les digo yo que vamos contra quien es nuestro benefactor. Lo injuriamos, nos burlamos de él. Pero queremos beneficios. Lo injurias, sálvate, pues que estás ahí clavado, ¿por qué no usas tu poder? Y también sálvame a mí, sálvanos a nosotros. Y a mí me recuerda mucho, y esto yo lo repito, vamos a decir, cada cierto tiempo, porque nos hace falta recapacitar, como me han dicho ustedes, sigue sucediendo en nuestro tiempo. Y yo recuerdo del terrible asesino, el que le conocían el Arismendi como el Mocha Orejas, que cuando lo aprendieron, y uno de los periodistas le dijo que si no se arrepentía, y dijo, no me arrepiento de nada. Y dijo, ¿y no tienes miedo del juicio de Dios? Y dijo, ¿por qué? Si Dios está para salvarnos, para ayudarnos. O sea, Dios tiene obligaciones con nosotros, pero yo no tengo ninguna obligaciones con Él. Esa es la actitud, y es la actitud que tiene este hombre, ¿verdad? Y si tú tienes poder, pues úsalo, y úsalo conmigo también. Si tienes el poder, tienes la obligación de usarlo para nosotros. Y eso, o sea, no le tenemos ningún respeto a la autoridad del Dios, a la autoridad de Cristo, pero sí le reclamamos, ¿verdad? Que venga en nuestro apoyo, en nuestra ayuda, que nos saque de las dificultades. Entonces, con esa actitud, el otro reacciona, ¿verdad? Reacciona y lo reprende y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, ves que has sido malo,
que el ser malo te ha llevado a la muerte y estás a las puertas de la muerte y todavía no piensas lo que va a pasar después, en que vas a ir al infierno, no recapacitas que estás en la condenación eterna. Y le dice, a nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, si estamos aquí es por lo que hicimos. Nos lo ganamos a pulso, ¿verdad? Nos esforzamos por llegar hasta aquí, ¿verdad? Es lo que hicimos, estamos aquí por lo que hicimos, es lo que merecemos. Pero dice, ningún mal ha hecho. Quizá él nunca había oído de Jesús, quizá no había tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, quizá era la primera vez que oía o que estaba frente a Jesús. Pero en el momento en que estuvo ahí le reconoció su cualidad de alguien especial, no cualquiera, simplemente por la manera de responder a Jesús a la situación. Por eso hay que recordar que lo importante en los problemas no es los problemas, sino la actitud que tenemos ante los problemas. ¿Cuál es nuestra actitud ante los problemas? Y aquí tenemos la enseñanza de Jesús. Jesús, ante el problema que tenía de una condenación injusta, una muerte injusta, ¿qué hace? ¿Condenar a los demás? No. Interceder porque sean perdonados. Esa es la actitud que Jesús nos está enseñando, una actitud positiva. Él tenía un gran problema, pero su actitud es positiva, no de condenación, sino positiva. Y le dice, ya después de que lo defendió delante del otro malhechor, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es tan humilde delante de Jesús que lo único que le pide es que lo recuerde, no le pide que lo salve, no le pide que lo bendiga, que lo ponga en alto, no, recuérdame, piensa un poquito en mí cuando estés en tu reino. Pues es todo lo que le pide. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí nosotros tenemos que ver que cuando nos acercamos a Jesús siempre recibimos mucho más de lo que esperamos. Porque aquel hombre nomás pedía un recuerdo. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús responde con la gracia completa. Hoy estarás, no mañana, no dentro de un tiempo largo, no dentro de cuando ya hayas pagado todo lo que debes, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. Y voy a repetir lo que dije cuando me tocó esta palabra en Semana Mayor. Esto es de un comentarista y óiganlo, es de un obispo católico despuesito de la Edad Media, por el Renacimiento y antes de la Ilustración por ahí, que se llama Bossuet, un obispo católico, pero dijo, estas palabras de Jesús son lo máximo, porque el hoy es la rapidez de la gracia del Señor. Estarás, es la seguridad de que el Señor va a ejercer su gracia sobre ti. Conmigo, válgame, qué mejor compañía que Jesús. Y en el paraíso, qué gran felicidad, qué mejor que el paraíso para cualquiera que lo piense, ¿verdad? Siempre hablamos de este mundo vil, ¿verdad? Cruel, que se ensaña con nosotros, pero el paraíso es otra cosa. Es el lugar de la felicidad eterna, permanente, para siempre, ¿verdad? Entonces por eso dice que son maravillosas estas palabras de Jesús, dice ese comentarista, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también los comentaristas nos hacen ver que tengamos cuidado, porque hay ciertos grupos religiosos que hacen
como en la palabra no hay puntuación, ellos se establecen una puntuación de alguna manera arbitraria y dicen, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y eso es que cambia totalmente el sentido, porque mi palabra es de hoy. Hoy te estoy diciendo que estarás. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Estarás conmigo en el paraíso, pero lo dejamos en el aire, ¿verdad? Lo dejamos difuminado. Es una manera en cómo mucha gente acentúa su propia teología, ¿verdad? Para acentuar su propia teología. Hermana, a lo mejor no está de acuerdo con lo que está predicando, pero cuando el Señor muere, ¿ahí deja su humanidad? No, hermana, recuerde que el cuerpo no fue encontrado. Si hubiera dejado su humanidad, el cuerpo hubiera estado, aunque Él apareciera resucitado, pero resucitó con todo y cuerpo. Él se levantó con su cuerpo. Tenía las señales. Sí, levantó con su cuerpo. Y ese cuerpo después fue glorificado, hermana. No, porque dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, o sea que también iba a morir. pero en el sí, porque al morir los dos iban a dar al mismo lugar, que tuviera esa seguridad. Sí, ahora sí es muy buena su pregunta, hermana, y no está mal que la haya hecho. Siéntase tranquila. Si nosotros pensamos, Jesús dice, yo todavía no he subido al Padre, o sea que físicamente Él, su cuerpo todavía no iba al cielo, pero el Espíritu dice que cuando morimos el Espíritu regresa al Dios que lo creó. O sea que el Espíritu ya había ido, igual que el espíritu del ladrón, ya había ido con Dios, ¿verdad? De allá había ido al paraíso. Jesús en su cuerpo, en su humanidad, tiene que esperar a que venga el tiempo de la resurrección, tiene que esperar por ese tiempo que para los eruditos dice que bajó al infierno y levantó a los que estaban muertos, ¿verdad? Y a los que... Y también fue allá a hacer un juicio en el infierno, ¿verdad? Pero levantó a los muertos con Él, ¿verdad? Así, de alguna manera. Entonces, pero ya estos son cosas que no nos constan, que las tratamos de interpretar. En su momento el Señor nos las aclarará, ¿verdad? A mí me gustó mucho uno de los libros del pastor Vaqueiro, el libro de Reflexiones Teológicas número 1, que habla del Espíritu Santo. Y les voy a decir que con ese libro yo recibí al Espíritu Santo, leyendo ese libro del pastor Vaqueiro. Sí, con Reflexiones Teológicas número 1. Y dice al final del libro, porque cuando habla del Espíritu Santo, habla de vamos a decir, el ser de Dios. Y dice, yo sé que cuando me toque caminar con Él, Él me aclarará todas las dudas que tengo, ¿verdad? Todas las dudas que tengo. Y ahorita es muy oportuno decirlo por el comentario de la hermana. Tenemos muchas dudas, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no se nos han revelado porque no es todavía el tiempo. Pero tenemos que tener la paciencia de esperarlo a su momento. Todos los que somos del Señor recibiremos al Señor y estaremos con el Señor, y será el momento en que todas nuestras dudas se nos aclaren, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ejercer nuestra fe. ¿Por qué? Porque les digo que el entendimiento, el razonamiento es algo humano, ¿verdad? Pero cuando el razonamiento y el entendimiento no nos da para más, todavía tenemos la fe. Así que cuando el razonamiento ya no nos resuelve cosas, todavía no las resuelve la fe, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Seguimos con la lectura. 44.
Entonces aquí tenemos lo que yo no me quería adelantar, que cuando fue la hora sexta, recordemos que la hora primera era a las 6 de la mañana, cuando empezaba el día judío. Bueno, no empezaba cuando se consideraba de día, ¿verdad? Porque el día judío empezaba a las 6 de la tarde. Pero a las 6 de la mañana es la hora primera del día, entonces la hora sexta, que son las 12 del día, la hora novena son las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra, dice la palabra, ¿verdad? Ahora los que son expertos en astronomía dicen que un eclipse de sol no era posible, porque recuerden que la Pascua se da cuando hay luna llena, y había pasado la Pascua, entonces no podía haber un eclipse, sino que era algo sobrenatural, aquellas tinieblas, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Y también, ¿verdad?, nos habla de que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y aquí también nosotros vemos, son dos cosas muy importantes, la oscuridad en el cielo y en el templo la rasgadura del velo. Y si nosotros pensamos en la casa de Dios, pues siempre hemos considerado que el cielo es la casa de Dios, pero también el templo era la casa de Dios. Y precisamente por eso no se entraba al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios y había que respetar ese lugar. Entonces, de alguna manera hay manifestación en la casa celestial de Dios y en la casa terrenal de Dios, ¿verdad? O sea, en los dos lugares en donde representamos la casa de Dios, ahí había habido manifestaciones muy, muy importantes. Ahora, alguna cosa que debemos puntualizar, que no nos lo dice Lucas, pero nos lo dicen los otros evangelios, es que el velo se rompió de arriba a abajo. Sí, pero al revés. Fíjense, porque generalmente se rompe de abajo hacia arriba. Porque lo que está arriba es lo más firme, lo que está sujeto. Lo de abajo es lo vulnerable, ¿verdad? Pero aquí fue al revés, o sea, vino desde arriba la rotura. ¿Y qué implicaba? ¿Para qué servía el velo ahí? Para separar el lugar santo del lugar santísimo, para que no hubiera presencia humana del otro lado más que una vez al año, que era el día de la expiación. Pero aquella rotura implicaba, con la muerte de Cristo, el pasaje, la vía está abierta hacia la presencia de Dios. Desde ese momento estaba mostrándose de manera física ese acceso que teníamos por medio de Cristo a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy importantes que debemos de notar aquí, ¿verdad? Y luego tenemos un testimonio de un pagano, del centurión. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Marcos nos dice, este hombre era hijo de Dios. Es como Marcos lo presenta en su evangelio. Este hombre era justo, o sea, no tenía ninguna falta en él. Era perfectamente derecho delante de Dios, ¿verdad? Y era un pagano que no tenía formación, vamos a decir, espiritual. Tenía la de los ídolos, de sus dioses paganos, pero no tenía nada moral con respecto a conocer la personalidad de Dios, y sin embargo tuvo la capacidad de reconocer lo que no quisieron reconocer las autoridades judías, que eran los representantes de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante, ¿verdad? Versículo 48 para la próxima clase. Y vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza de esta mañana en su palabra.